El alma y sus facultades. Bien sabes que la corrección de las costumbres es el remedio del alma y de sus facultades. Del mismo modo que el médico que quiere sanar los cuerpos tiene que conocer previamente cómo es aquel que va a curar y cómo se encuentra en su totalidad y en cada una de sus partes, y tiene asimismo que saber qué cosas lo enferman para precaverle de ellas y cuáles lo sanan para recomendárselas. Así también el médico de almas que quiere corregir las costumbres del hombre tiene que conocer el alma y sus facultades en su conjunto y por separado, y qué las enferma y qué las hace sanar. Los vicios y las virtudes. Los buenos actos son los equidistantes, los que están en el término medio entre dos extremos, cada uno de los cuales es malo, el uno por exceso y el otro por defecto. Las virtudes son disposiciones innatas del alma y hábitos adquiridos que están en el justo medio entre dos extremos nocivos, el uno por exceso y el otro por defecto. De tales disposiciones intermedias resultan necesariamente aquellos buenos actos. Por ejemplo, la continencia, que es una disposición que está en el término medio entre la lujuria desmedida y la insensibilidad ante el placer. La continencia es uno de los buenos actos, y la disposición del alma, de la cual resulta necesariamente la continencia, es una virtud. Pero tanto la lujuria, que está en el extremo de lo excesivo, como la total insensibilidad ante el placer, que está en el extremo de lo defectivo, las dos son absolutamente perniciosas. Y las dos disposiciones del alma, de las que necesariamente se derivan tanto la lujuria, que es la disposición excesiva, como la insensibilidad, que es la disposición defectiva, ambas juntamente son vicios. Y así también la generosidad, que ocupa el término medio entre la avaricia y la prodigalidad. El valor, que ocupa el término medio entre la temeridad y la cobardía. La modestia, que ocupa el término medio entre la presunción y la vulgaridad. La humildad, que ocupa el término medio entre el orgullo y el rebajamiento. Sábete que estas virtudes y vicios que tienen las disposiciones del alma no le son alcanzables y no arraigan en ella más que por la reiteración frecuente y durante mucho tiempo de los actos que resultan de cada disposición hasta que se convierten en hábito. Si tales actos son buenos, lo que adquirimos es una virtud, y si son malos, lo que adquirimos será un vicio. Pues el hombre al nacer no tiene por naturaleza ni virtudes ni vicios, si bien es cierto que desde su niñez se va haciendo a unos hábitos, según la costumbre de sus allegados y de la gente de su entorno, siendo posible tanto que tales actos estén en el término medio, como que sean extremos por exceso o por defecto, con lo cual el alma estará enferma y debe entonces procurarse un remedio, de modo similar a las medicinas que sanan los cuerpos. La predestinación. Ya te he explicado esto.
que no creas verdaderas las locuras con las que te engañan los astrólogos, quienes piensan que el nacimiento del hombre le dota de cualidades o de defectos, y que el individuo está predeterminado obligadamente en sus acciones. En verdad, yo estoy convencido de que nuestra ley acepta de los filósofos griegos que los actos del hombre son todos cosa suya, y nadie le obliga ni le induce a ellos más que él mismo, y ese él mismo es quien le orienta hacia virtudes o hacia vicios. Lo que sucede es que el hombre tiene una predisposición temperamental, según hemos explicado, que le facilita o le dificulta las cosas, pero que esté obligado o incapacitado, eso de ninguna manera. Pues si tuviera el hombre predeterminadas sus acciones, holgarían los preceptos y las admoniciones de la ley, y todo sería mentira absoluta, puesto que el hombre no tendría albedrío para actuar. Y del mismo modo estarían necesariamente de más el aprendizaje, la enseñanza y el estudio de los oficios. Sería todo ello vanidad y bobería, puesto que la persona no podría, debido a esa causa determinante externa, según los que así piensan, dejar de hacer tal cosa, ni de saber tal otra, ni de tener tal cualidad. Y también la recompensa y el castigo serían una completa injusticia, tanto entre los hombres mismos como de Dios para con el hombre. Pues si un Simón mata a un Reubén, cuando el uno está obligado a matar y el otro a ser muerto, ¿por qué va a ser castigado Simón? ¿Y cómo ha de ser posible también que el de nombre bendito, que es justo y recto, lo castigue por una acción que le era imposible no hacer, y que aun cuando se esforzara en evitarla no podría? De más estaría también cualquier otra diligencia, como construir casas, juntar dinero, huir cuando se tiene miedo y semejantes, pues lo que se ha decretado que sea, sería imposible que no fuera. Todo esto es necedad y mentira absoluta y en contra de la razón y de los sentidos, y supondría irrumpir en los reductos de la ley y obligar a la injusticia a Dios. Líbrenos él de pensarlo. Quejas por el destierro. Hemos concluido esta obra de acuerdo con nuestra promesa y yo imploro a Dios suplicándole que nos libre de faltas. Y quien en ella encuentre un error o en el comentario de alguna norma tuviera una explicación mejor que la que yo he expuesto, que lo manifieste. Me excusará el hecho de haber tenido la mente en todo momento angustiada por las adversidades de los tiempos y por haber decretado Dios sobre nosotros destierros y desplazamientos por diversos países de un confín a otro. A causa de nuestros pecados, el exilio ha sido mi salario, y bien sabe Dios que la explicación de algunas normas tuve que redactarlas cuando estaba viajando, y que algunos asuntos los he escrito mientras navegaba por amargos mares. Todas esas adversidades de los tiempos que he mencionado han sido la causa de que me detuviera tan largamente en la composición de este comentario. Diversos temperamentos del hombre. Diversos son los temperamentos de los hombres
y cada uno de ellos tiene su contrario situado en el extremo opuesto. Hay quien es colérico y está siempre irritado. Otro, en cambio, es de talante reposado y no se enfada nunca. Y si se irrita, tan solo lo hace una pizca cada varios años. Hay quien es en extremo altivo y hay quien es en extremo humilde. Hay quien apetece insaciablemente los goces materiales y hay quien es de corazón muy puro y ni siquiera apetece lo poco que el cuerpo necesita. Hay quien es ambicioso y no se sacia con toda la riqueza del mundo. Y hay quien es apocado y se conforma incluso con lo que le es insuficiente, no persiguiendo siquiera cubrir sus necesidades. Hay quien para ahorrar se mortifica hasta pasar hambre y no se gasta un céntimo de lo suyo en comer más que con gran sentimiento, mientras que hay quien deliberadamente dilapida toda su hacienda. Del mismo modo sucede con todos los demás temperamentos, como el festivo y el taciturno, el avaro y el generoso, el cruel y el misericordioso, el cobarde y el valiente, etc. Y entre cada temperamento y su contrario hay otros intermedios que también son diferentes unos de otros. De todos estos temperamentos, los hay que los tiene la persona desde su nacimiento, dependiendo de su constitución física. Los hay que propende hacia ellos la naturaleza de ciertos hombres, estando inclinada a adoptarlos con mayor prontitud que otros. Y los hay que no son innatos, sino adquiridos por imitación de sus semejantes, bien porque el hombre se haya inclinado a ellos por sí mismo, o bien por haber escuchado decir que le son buenos y convenientes, habituándose a ellos hasta el punto de que se le han fijado en el corazón. La comida, el descanso y el baño. Puesto que el mantener el cuerpo sano y bueno es ir por los caminos de Dios, ya que no le es posible al hombre entender ni alcanzar ningún conocimiento del Creador estando enfermo, por ello debe alejarse la persona de las cosas que arruinan su cuerpo y acostumbrarse a las que lo sanan y lo tonifican. A saber, nunca ha de comer el hombre más que cuando tiene hambre, ni beber más que cuando tiene sed, y no demore ni un momento la apertura de sus orificios, sino que cada vez que tenga necesidad de orinar o de defecar, hágalo inmediatamente. No debe comer el hombre hasta llenarse la tripa, sino dejar insatisfecho como un cuarto de su apetito. No beba agua durante la comida más que un poquito mezclada con vino. Cuando empieza la comida a digerirse en sus tripas, beba todo lo que necesite, pero siempre sin excederse ni siquiera cuando ya haya hecho la digestión. No coma sin antes haberse examinado cuidadosamente, no sea que necesite desocupar. Ni se siente a la mesa sin haber caminado antes de comer hasta que su cuerpo comience a calentarse, o sin haber hecho algún trabajo físico o haberse fatigado de alguna otra manera. En resumen, debe someter su cuerpo a ejercicio y cansarlo todas las mañanas hasta que entre en calor. Repose entonces un poco para recobrarse y luego coma. Si toma un baño caliente tras haber hecho ejercicio, mejor que mejor. Después, que espere un poco y luego coma. El día con su noche tiene 24 horas, y al hombre le basta con dormir un tercio, que son 8 horas. Estas deben ser las de la última parte de la noche, de manera que desde el comienzo de su sueño hasta la salida del sol transcurran 8 horas, y de ese modo se levante de la cama justo antes de salir el sol. No duerma el hombre ni boca abajo ni boca arriba, sino de costado. Al comienzo de la noche sobre el costado izquierdo, y al final sobre el derecho. No se vaya a dormir inmediatamente después de comer, sino que después de haber comido espere unas 3 o 4 horas. No duerma tampoco durante el día.
El modo de bañarse es como sigue: que vaya el hombre al baño de 7 en 7 días, pero que no lo haga inmediatamente después de comer ni cuando está hambriento, sino cuando haya empezado a hacer la digestión. Que se bañe el cuerpo entero con agua caliente, pero no ardiendo. En cambio, la cabeza solo con agua que queme. Después se lavará el cuerpo con agua templada, y luego con agua más tibia, para terminar con agua fría. En cambio, no meterá la cabeza ni en agua templada ni en agua fría. En la estación de las lluvias no se bañará con agua fría ni tampoco sin antes haber sudado y haberse frotado todo el cuerpo. No permanecerá mucho tiempo en el baño, sino que tras haber sudado y haberse frotado el cuerpo, se echará agua y saldrá. Cuando salga la persona del baño, se vestirá y se cubrirá la cabeza en el vestíbulo para no coger frío. Incluso en los días de verano debe tener cuidado. Al salir debe esperar a que repose su alma, descanse su cuerpo y desaparezca el sofoco y luego comerá. Y si cuando sale del baño duerme un poco antes de comer, eso es en extremo saludable. No beba agua fría al salir del baño, y ni que decir tiene que tampoco debe beber mientras está bañándose. Pero si cuando sale del baño está sediento y no puede aguantarse, que mezcle agua con vino o con miel y luego beba. En la estación de las lluvias, si se unta con aceite en el baño después de echarse agua, eso es saludable. El vestido. El vestido del estudioso debe ser correcto y limpio. Guárdese mucho de tener en sus vestidos manchas, lamparones o semejantes. No se vista ni con vestidos de reyes, como paños de oro y púrpura que atraen la mirada de todo el mundo, ni con vestidos de pobre que rebajan a quienes los llevan, sino con ropas discretas y correctas. Y que no se le transparente el cuerpo por debajo de la ropa, como sucede con los paños de finísimo lino que hacen en Egipto. No salga a la calle perfumado ni habiéndose puesto perfume en los vestidos o en el cabello. Pero si se lo unte en el cuerpo con el fin de eliminar el mal olor, eso sí está permitido. El hombre sensato. El proceder del hombre sensato es obtener en primer lugar un trabajo fijo que le permita vivir, después adquirir una vivienda y finalmente tomar esposa. Pero los necios comienzan por casarse, después si pueden adquieren una casa y luego al final de sus días se ponen a buscar un oficio o tienen que vivir de la caridad. Influencia del medio ambiente. Es una característica innata del hombre el dejarse arrastrar en su temperamento y en sus acciones por el ejemplo de sus amigos y conocidos y conducirse como la gente de su tierra. Por ello, debe el hombre juntarse con los justos y estar siempre en compañía de los sabios para aprender de sus acciones, y alejarse de los malvados que caminan en las tinieblas sin aprender de sus hechos. Esto es lo que dice Salomón.
El que camina con los sabios se hace sabio, y el que pacta con los necios se enmalece. Asimismo, si vive en un país cuyas costumbres son malas y cuyos hombres no caminan por el sendero recto, que se vaya a otro lugar donde los hombres sean justos y se conduzcan por el buen camino. Si sucediere que todos los países que conoce o de los que ha oído hablar se condujeran con maldad, como ocurre en nuestro tiempo, o que a causa de las guerras o de las epidemias no pudiera irse a un lugar de buenas costumbres, entonces quédese en donde mora solo y aislado. Y si sus paisanos fueren tan malvados y pecadores que no le dejaran quedarse en esa tierra, más que si se mezcla con ellos y se conduce según sus perversas acciones, salga entonces a morar en las cuevas, en las oquedades y en los desiertos, antes que comportarse según la conducta de los malvados. La enseñanza. Hay que proveer de maestros de niños a todas y cada una de las regiones, comarcas y pueblos. A los niños se los debe poner a estudiar entre los 6 y los 7 años, según su capacidad y su constitución física. A los de menos de 6 años no se los debe llevar a la escuela. El maestro puede pegarles para inspirarles temor, pero no debe hacerlo con crueldad como se pega a un enemigo. Por lo tanto, que no los castigue con azotes ni con varas, sino con una correílla. Un maestro que deja solos a los niños y se va, o que se pone a hacer otro trabajo estando con ellos, o que es negligente en enseñarles, he aquí que ese es de aquellos de quienes se ha dicho: maldito el que convierte el servicio divino en engaño. Por ello, no se debe poner de maestro sino a un hombre reverente, versado en la lectura y en la correcta expresión. «25 niños pueden estudiar con un maestro. Si son entre 25 y 40, se debe poner a un asistente que le ayude en la enseñanza. Pero si son más de 40, hay que poner 2 maestros. ¿Cómo se enseña? El maestro se sienta ante la clase y los alumnos lo rodean formando círculo para que todos lo vean y escuchen sus palabras. No debe sentarse el maestro en una silla y los alumnos en el suelo, sino o todos en el suelo o todos en sillas. El maestro que explica la lección y sus alumnos no le entienden, no debe enfadarse con ellos ni irritarse, sino que vuelva a repetirla incluso varias veces hasta que comprendan. Tampoco debe decir un alumno: «he entendido», sin haber entendido, sino que vuelva a preguntar incluso varias veces. No ha de avergonzarse un alumno ante sus compañeros que hayan aprendido algo a la primera o a la segunda, mientras que él no lo aprende sino después de varias veces, pues si se avergüenza de tal cosa, resultará que va y viene de la escuela sin haber aprendido nada. ¿A qué se refiere esto? A cuando no entienden los alumnos algún asunto por ser complejo o por ser ellos cortos de inteligencia. Pero si el maestro advierte que sus alumnos se emperezan en el estudio y lo descuidan, y esa es la causa de que no entiendan, debe ser riguroso con ellos y ponerlos en evidencia con sus palabras para estimularlos. No hay que hacerle preguntas al maestro cuando está entrando en la escuela, sino esperar hasta que se haya reposado su mente. Tampoco se le debe preguntar sobre un asunto diferente de aquel en el que están ocupados para no ponerle en un aprieto. Puede, en cambio, el maestro confundir a los alumnos con sus preguntas o con sus actos con el fin de estimularlos y de averiguar si recuerdan o no lo que les ha enseñado. Y ni que decir tiene que el maestro sí tiene derecho a preguntar a sus alumnos sobre un asunto distinto de aquel en el que están ocupados para que sean diligentes en el estudio. El estudio de la metafísica. Sábete que es muy nocivo empezar por esta ciencia. Me refiero a la metafísica,
Lo que hay que hacer es educar a los jóvenes y dejar a los de comprensión limitada que vayan aprendiendo conforme a su capacidad de captación. Aquel que da muestras de tener una plena capacidad de comprensión y es idóneo para aquel alto grado, a saber, el nivel de la especulación demostrativa y de las verdaderas argumentaciones lógicas, a este hay que elevarlo gradualmente hasta que llegue a la plenitud, ora por medio de alguien que le incite, ora por sí mismo. En cambio, el comenzar por la metafísica no solo le causará un embrollo en sus creencias, sino también su total negación. Esto es, a mi juicio, como quien a un niño de pecho le da de comer pan de trigo y carne y le da de beber vino, que indudablemente lo matará. No porque sean manjares nocivos o antinaturales al hombre, sino por la incapacidad del niño para digerirlos de modo que le aprovechen. A aquel que quiere llegar a la perfección humana, le es necesario capacitarse a sí mismo, en primer lugar, en la lógica, después en las disciplinas matemáticas por su orden, luego en las ciencias naturales y por último en la metafísica.